Un gusto saludarle a usted que nos acompaña en un programa más de Nunca es tarde. Realmente para cada uno de los que trabajamos en este programa es un privilegio, un placer saber que podemos contribuir a enriquecer la calidad de su vida. Hoy queremos hablar de un tema que sabemos que es de mucho interés para todos nosotros, sana sexualidad. Y para desarrollar el mismo nos acompaña una especialista en el área de sexualidad, Janina Córdoba. Janina es psicóloga, directora de la clínica Integravita en Romo Serpavas y está hoy con nosotros para hablarnos de este fascinante tema. Bienvenida, Janina. Gracias, Silvia. Gracias, Dani. Y Dani, que nos acompaña también en cada programa. Así es, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema importante, sexualidad. Y Janina, contanos, ¿por qué se ha distorsionado este término? Bueno, básicamente se ha distorsionado el término porque nos han enseñado la sexualidad bajo mucho temor, bajo mucho tabú y vergüenza, y a la gente no le gusta hablar de lo que le da vergüenza. ¿De dónde nace esa vergüenza? O sea, si la sexualidad es parte de lo que somos, ¿verdad? Somos seres sexuales, nacemos así. ¿Dónde empieza a distorsionarse el concepto para que se desencadene en este montón de sentimientos morbosos, negativos, de la sexualidad vista como algo feo, que se debe tolerar? ¿Cómo es que empieza a darse esa distorsión? Hace muchos años, miles de años, venimos cargando, cuando estudias sobre la historia de la sexualidad, lo mismo que se maneja ahorita, con las distorsiones de la sexualidad se manejaban hace muchos miles de años. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo considero que es un tema de control social, ¿verdad? ¿Cómo queremos que esta sociedad maneje en favor de el hombre o en favor de la mujer, en favor de la reproducción? Entonces empieza a trabajarse a nivel social, y cuando hablo de sociedad estoy hablando de todo, ¿verdad? Toda la cultura, la historia de civilizaciones. Exactamente, para controlar precisamente cómo manejamos este tema de la reproducción, básicamente. ¿Es la sexualidad genitalidad nada más, Janina? Típicamente cuando hablamos de este término, las personas suelen entender por sexualidad relaciones sexuales, coitales. ¿Es eso la sexualidad? La sexualidad, a ver, la genitalidad es parte de eso, pero es mucho más que eso, porque la sexualidad lo que hace es movernos a tener contacto con los seres humanos, ¿verdad? Dios nos creó como seres para vincularnos con Él, para vincularnos con otros, para vincularnos con nosotros mismos. Entonces, más que la parte genital, es qué nos lleva a amar, qué nos lleva a servir, y lo que nos lleva a esto es una energía que nos mueve a hacer este contacto. Janina, generalmente la sexualidad se puede compartir en diferentes escenarios, pero el escenario de la familia es muy importante, porque allí es donde se marca mucho esa forma de identidad, esa forma de cómo se percibe. ¿Qué hacemos ante un entorno que ha sido muy, no sé, místico en este tema, muy manipulado, muy temeroso, para poder ampliarlo en esos ámbitos? Y sumo a lo que dice Dani, es ahí donde adquirimos el temor a la sexualidad, en nuestra familia, ahí es donde nos lo heredan o nos lo enseñan sublimemente. Claro, es que ese es uno de los mayores problemas, ¿verdad? Yo como niña crezco y soy mamá, y tienen mis hijos un papá que han sido mal educados o hemos sido mal educados en la sexualidad, con todos estos temores de esto no hablamos o de esto hablamos muy vulgarmente, y yo no quiero que mis hijos sepan de esta forma, aunque en la calle los papás no se dan cuenta, pero los niños saben mucho de esto. Es uno de los temas de conversación más frecuentes. Exactamente. Entonces, sí, el hogar es como el pequeño mundo en el que nacemos, y de ahí vamos a aprender todas las cosas al inicio. Después lo ampliamos con el resto de las interacciones que tenemos a nivel social. Pero el hogar es el que nos va a enseñar o mal enseñar el tema de la sexualidad, ¿verdad? Es que yo he visto que también cuando los padres quieren quitar ese tabú,
más bien se van al extremo también. Exactamente. Entonces, más bien le dan libertades que no son ni para la edad del niño, o le comentan historias o cosas que no son tampoco para asimilarlos a esas edades. ¿Cómo podemos empezar a marcar esos lineamientos para saber cuáles son los puntos a seguir? Ok, en realidad lo que hay que hacer es educar a los padres, ¿verdad? Por ahí Quitarle el empieza. miedo, exacto, Claro. quitarle el miedo al tema de la sexualidad. Y sí, tenés razón, hay familias, hay padres que se van a los extremos y no se ubican en la edad del niño. Hay un comercial muy interesante donde un niño le pregunta a su papá qué es sexo, ¿verdad? Y el papá empieza, lo primero que dice, se pone rojo, no sabe cómo hablar del tema. No, vení, sentémonos aquí mejor y vamos a comer y vamos a hablar. Y el papá le empieza a contar 1000 historias y al final el niño lo que le dice, cabe todo eso aquí. O sea, lo que le estaban preguntando sexo y tenía que marcarse femenino o masculino, ¿verdad? Pero es precisamente porque como tenemos tanto miedo, no le preguntamos al niño, ay, como qué quisieras saber. ¿Cuál es tu pregunta exactamente? ¿Verdad? Pero es por el temor nuestro y el desconocimiento de. Cuando hemos trabajado con niños desmitificando el término sexualidad y le dijimos, es que somos seres sexuales, la sexualidad está conmigo siempre, desde que yo nazco hasta que yo muero, ¿verdad? No está circunscrito a una edad o a una pareja. Entonces ellos llegan y le dicen a los papás, nosotros estamos conversando y hay sexualidad aquí y los papás se asustan un montón, ¿verdad? ¿Qué le están enseñando a este O sea, chiquito ¿qué en está la pasando? escuela? Pero eso es sexualidad, es la comunicación, es el contacto, es el disfrutar. Dijiste algo muy importante, la información que llega a los niños está muy amplia y aún nosotros hemos sido también parte de lo que nos ha llegado de afuera, no necesariamente del hogar. ¿Cómo vivimos esa realidad del entorno, de la sociedad, sin desviar exactamente hacia la sana sexualidad? Otra vez tu pregunta. Cuando tomamos todo lo que nos viene alrededor, ¿verdad? Es muy variado, está muy cargado de información, de cosas que tal vez no son sanas. Pero ¿cómo hacemos para mantenernos en lo sano a pesar de todo eso que estamos teniendo en De el la entorno? oposición y del... Ok, por eso es que necesitamos personas importantes que están alrededor de los niños. Cuando nosotros trabajamos en colegios, en escuelas, nosotros siempre les decimos, vamos a trabajar con los chicos, pero vamos a trabajar también con los padres, vamos a trabajar con el personal administrativo y toda la gente que está alrededor de ellos. trabajo en Porque equipo. cuesta mucho, como ha habido tanta manoseo con respecto al tema, cuesta mucho poder sacar esas ideas, esas creencias. Queremos seguir conversando con Janina acerca del tema de la sexualidad y cómo lograr que sea una sexualidad sana. Así que la invitamos a que nos acompañe en el próximo segmento después de estos cortes comerciales. Enseguida regresamos. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Una forma de continuar con nosotros es por medio de las redes sociales. Gracias por estar allí en Facebook, atento a las publicaciones, comentando los diferentes temas que aquí tratamos y también siguiendo los diferentes espacios que hemos desarrollado por medio del canal en YouTube. Gracias por de verdad estar allí siempre pendientes de nuestro programa. Justamente en redes sociales surge una pregunta y vamos a compartirla. Nos dicen, ¿cómo hago para poder interactuar con mi pareja ante diferentes situaciones que se presentan? Por ejemplo, le dio por leer un libro que habla justamente sobre temas de sadomasoquismo y ha sido muy exitoso. ¿Cómo hago? ¿Lo comparto? ¿No lo comparto? ¿Cómo me uno a él en ese sentimiento? La pregunta que surge. Ok. La comunicación es básica en la relación de pareja y yo creo que la única forma de saber qué está pensando la otra persona, qué está sintiendo la otra persona es hablándolo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por supuesto que debemos de compartir en términos de escuchar a la otra persona y tratar de encontrar respuestas donde nosotros nos sintamos cómodos, respuestas que vayan otra vez, hablando de vínculo, a vincular cualquier cosa
que no provoque un vínculo sano en la pareja no va a funcionar. No es una sana sexualidad y tenemos que partir de ahí. Eso es muy importante. Janina, y antes de que fuésemos al corte, hablábamos de la educación, de qué es lo que hay que enseñar a los hijos y cuándo es la edad para empezar. Y me gustaría que pudiéramos desarrollar un poquito esta parte, ¿verdad? ¿Hay una edad adecuada para empezar a hablar a los hijos y qué es lo que les enseñamos o qué es lo que les transmitimos o lo que sería correcto? Sabemos que les transmitimos, como hablábamos, muchas distorsiones, pero ¿qué sería lo correcto que podamos enseñarles? Desde que el bebé está en la pancita, estamos educando a nuestros hijos en la sexualidad. ¿Cómo le hablamos a ese bebé? ¿Cuáles son los cuidados que tienen las mamás con ellas mismas? ¿Qué les están diciendo a los bebés? ¿Estamos aceptando? ¿No los estamos aceptando? Porque empezamos a construir la autoestima, y la autoestima que ellos van a tener va a ser de acuerdo a cómo yo mire a ese bebé, ¿verdad? Cómo yo interactúe con ese bebé desde la pancita. Entonces, no es tanto hablar del tema, sentémonos con una pizarra o una computadora a enseñar de sexualidad, es la interacción, cómo yo muestro mis emociones, que yo creo que es una de las cosas más importantes en la educación. Si nosotros logramos educar las emociones, nuestras emociones, que son las que mueven la energía sexual, que nos mueven al vínculo, entonces vamos a poder abarcar un montón de cosas, ¿verdad? Vamos a la escuela, a aprender matemáticas, español, estudios sociales, pero nunca nos dicen cómo educar. Y no es controlar. No grite, no tire cosas, no es eso, eso es controlar. Y no queremos controlar, queremos educar, queremos que las personas aprendan a ponerle nombre y apellido a lo que estoy sintiendo. Y por qué lo estoy sintiendo y cómo yo voy a demostrar cuáles van a ser mis acciones con las personas con las que estoy molesta, con las personas con las que estoy feliz, ¿verdad? Pero básicamente es trabajar en las emociones que son las que mueven el impulso y que me mueven a vincularme, ¿verdad? A tener ese contacto con esas personas, pero podemos tener contactos muy violentos. Podemos golpear. Si te entiendo bien, una emocionalidad dañada, digamos, que no ha sido bien educada o manejada, puede desencadenar una sexualidad que no es la más sana. Claro, porque nos llena de temor, nos llena de mucha ansiedad y entonces eso va a ser el contacto, ese va a ser el vínculo que vamos a hacer conmigo y con los demás. Aunque la persona tenga la intención de hacer lo correcto, siempre va a trabajar bajo ese precepto. Sí, claro, porque no sabemos, me decía un paciente, ya entendí, o sea, yo tengo que aprender a decir lo que siento, y me dice, pero tengo una pregunta, ¿qué torta? Me dice, no sé ni lo que siento. O sea, yo nada más hago, pero no sé qué siento. Entonces, empezar a ponerle nombre y apellido a lo que yo siento, ¿verdad? Porque lo que mueve otra vez el impulso sexual son las emociones. Y si pensamos desde que yo abro los ojos cuando me despierto, estoy teniendo emociones. Ya es tarde, tengo que levantarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y el desayuno, y corramos, y chiquitos llevar a la escuela. O sea, todas esas emociones están ahí dando vuelta, ¿verdad? Entonces, eso, si yo no estoy en contacto con esto, yo voy a generar muchísima ansiedad. Y entonces ahí es donde hablamos de que, ¿por qué los chicos, pero no solo los chicos adolescentes, andan alborotadillos, ¿verdad? Y quieren estar tocando, porque están en ebullición todas esas emociones, ¿verdad? Y necesito ver cómo apaciguo esto. Entonces lo apaciguo con el contacto. Establecida esa base que nos está señalando, es el fundamento de una sana sexualidad, el sano manejo de las emociones, el reconocimiento de lo que yo siento y la interacción a partir de eso. ¿Qué sigue? O sea, porque la gente siempre, cuando hablamos de sexualidad, lo que te decía ahora, ¿verdad?, lo refiere al término de la genitalidad, del acto en sí mismo, o sea, y hablábamos de que es parte, pero no lo es todo. Entonces, si yo tengo controladas mis emociones, o no sé si la palabra es controladas, pero sé manejarlas de manera correcta, y tengo establecida una base sólida para un desarrollo de la sana sexualidad. ¿Cuál es la siguiente tarea? ¿Qué es lo que tengo todavía pendiente en este camino a lograr una sexualidad para el placer?
Entender que nosotros nos vinculamos en 3 dimensiones, con el cerebro, con el corazón y con la piel. Y si nosotros no logramos establecer un equilibrio y siempre vamos a tener que vincularnos sanamente con esos 3 elementos, entonces voy a tener que averiguar a dónde está desequilibrado para poder trabajar en esto, ¿verdad? Explico. ¿Por qué el cerebro? Porque tenemos que pensar antes de actuar qué es lo que yo voy a hacer. Y las implicaciones Y las de un implicaciones, acto que ¿verdad? pueden ser de toda la vida. Exactamente. El corazón, por supuesto, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Janina, ¿y será eso una de las distorsiones que también estamos enfrentando, que muchas veces distorsionamos la piel y el cuerpo de las emociones y de la razón? Lo separamos esta parte y sigo con la piel, ¿verdad? Es que ahí es cuando los chicos nos dicen, porque son muy sinceros, ¿cómo se siente más rico? ¿Con preservativo o sin preservativo? Ajá, y esa es una pregunta de qué. Otra vez, sacamos o queremos físico. quitarnos el cerebro y el corazón para pensar en lo físico o para actuar en lo físico, ¿verdad? Y en realidad, si yo pienso, ¿verdad? Es, ¿por qué lo voy a hacer? Pero entiendo que no me voy a mover por las emociones nada más para tener este contacto, porque no vamos a usar a la otra persona, que es lo que se hace en estas condiciones. Bien, continuamos conversando del tema de la sexualidad después del siguiente corte comercial. Esperamos que usted siga con nosotros. Ya casi volvemos. Comparte el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio. Vida Radio. Una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. Nosotros encantados de que usted haya decidido continuar con nosotros. El tema es apasionante. Hablamos hoy de la sana sexualidad. Janina, conversábamos que la sexualidad implica el cerebro, el corazón y el cuerpo. Con mucha frecuencia escuchamos que sexo seguro es usar condón o algún método anticonceptivo que te libra, digamos, de las consecuencias físicas del acto sexual, ¿verdad? Te protege de un embarazo, de una enfermedad, una cosa así. Pero no están protegidas las emociones ni los pensamientos en eso. Exactamente. Me decía un paciente, vengo a que hable con mi esposa para que usted le explique que yo no he sido infiel porque tengo contacto sexual coital. Nada más, yo no me estoy vinculando a nivel afectivo, ¿verdad? Y yo le dije, pues es a usted el que le voy a explicar que no se puede tener contacto, aunque yo quiera y aunque la sociedad me eduque, que no se puede quitar la camiseta del corazón ni la camiseta del cerebro para solo quedarme en pura piel, porque no es posible, ¿verdad? Sí, no se acuesta un cuerpo, sino un ser humano, un ser integral. completo, exactamente, ¿verdad? Entonces, el sexo seguro, como estás hablando vos ahorita, está transversalizado por la parte del cuerpo, la parte afectiva, que tiene que ver con emociones y con el uso correcto de los valores, porque usamos los valores para allá, pero primero es conmigo, ¿verdad? Y la parte espiritual, la parte del cerebro que nos da la conciencia para pensar antes de actuar y decir, incluso a mí, esto me beneficia. ¿En qué me beneficia? ¿Para qué? Puedo ir a un punto extremo que he escuchado en algún momento que dicen, este cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana, y de alguna manera se vinculan sexualmente con muchas personas sin valorar ese vínculo afectivo. Siempre va a estar el vínculo aunque la persona se niegue a decirlo. Siempre está, o sea, nos pusieron las emociones, ¿verdad? Nos pusieron esta sexualidad y queramos o no, se va a vincular la persona en las 3 dimensiones. Aunque quieran
creer que no es así. Un pedacito de mí queda en cada relación que no ha supuesto. sido sana, que no ha sido manejada de manera correcta. Y un pedacito del otro que incluye todos esos contactos queda en mí también, ¿verdad? ¿Cómo educar en la sexualidad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que trabajar hombres y mujeres para encaminarnos hacia el desarrollo de una sexualidad más plena, menos llena de vergüenza, de tabúes, de estas distorsiones? Ok, básicamente en los hombres lo que tenemos que educar son las emociones. ¿Por qué? Porque, a ver, pensemos en un niñito que se cayó chiquitito y que empieza a llorar, ¿verdad? Todavía no están tan complicaditos, ¿verdad? ¿Qué le dicen los papás a estos niños? No Levántese, mocoso, los hombres no lloran, ¿cómo se le ocurre? Se acabó, usted no puede sentir. Lo único que le permitimos es estar bravo y gritar y golpear, Les ¿verdad? fue castrada esa parte de las Exactamente, emociones. no puedo sentir emociones. Entonces, vamos a trabajar muy fuertemente en los hombres esta apropiación, este conocimiento de que tengo derecho a sentir. Como ese paciente que te decía que no sabía ni qué sentía, o sea, Claro. que sepan identificar ¿Qué cuáles son sus sienten? Estoy emociones, ponerle frustrado. nombre, Aprender a decir manifestarlas. no sé, aprender a decir no puedo, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Y en la mujer lo que hay que trabajar mucho es en el sentido de su cuerpo. Aprender a... La parte física. Sí, claro, porque la parte física en la mujer, a la mujer se le ha educado para ser linda para otro, para el otro. Si no, o sea, cuando a una mujer les es infiel, lo primero es que dice, empiezan a bajar de peso, empiezan a hacerse, se van y se cortan el pelo, se hacen un montón de cosas porque es seguro la Dejé otra de persona. ser deseable para mi Exactamente, pareja. exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, revistas, televisión, hay medidas específicas, ¿verdad? O sea, en términos de belleza hay un grupo de personas que han dicho que esto es lindo y esto es feo y entramos ahí. Entonces tenemos que apropiarnos de mi cuerpo y ahí sí, este es mi cuerpo, yo lo voy a amar, yo lo voy a aceptar tal cual y puede ser que otra persona no me vea linda. ¿Verdad? Pero esto es lo que yo tengo y voy a hacer Y lo es mejor que yo pueda con este cuerpo. Pensaba un poco en eso que señalabas, el cuerpo femenino ha sido, digamos, condicionado para la maternidad. Me llama mucho la atención que un grupo de mujeres con frecuencia nos escuchas hablar de los partos y de la maternidad y todos los detalles, pero jamás hablamos de orgasmos, por ejemplo, Correcto, ¿verdad? O de esos correcto. temas, nunca, porque no es un cuerpo para el placer, nos es ajeno, es desconocido, es un cuerpo que tenemos para satisfacer a otros. Correcto. Y no, es que una mujer que hable de orgasmos, por ejemplo, Es mala. a menos de que no hable de forma vulgar, ¿verdad? Es mala, eso es incorrecto, eso no está bien, ¿verdad? Entonces, en una integralidad tenemos que apropiarnos de nuestro cuerpo y pensar otra vez con nuestro cerebro, ¿qué estoy haciendo? Esto es mío, me siento yo feliz con esto de agradar al otro. ¿Podemos reaprender? Claro. O sea, pienso en las personas que durante muchos años de su vida han vivido una sexualidad de dolor, caótica, o sea, ¿qué es lo que tiene que llevar a una persona al punto de decir, no tiene por qué seguir siendo así? O sea, Apropiarse como persona de ella misma y trabajar en aceptación personal. Esto es muy importante porque ahí empezamos a devolverlo hacia acá, que es lo que yo puedo hacer conmigo. Yo no puedo hacer con los demás, pero yo sí puedo trabajar en mí y me puedo entender y me puedo querer y entonces, yo existo, ¿verdad? Por eso yo pienso que el vínculo no puede ser el vínculo primero hacia afuera, como nos han enseñado, y es que ese es el problema. Las mujeres nos han dicho, usted de último. Usted tiene que servir, usted tiene que levantarse tarde, en la noche, a la hora que llegue, no se puede dormir. O sea, es para otros. Y lo primero que tenemos que entender las mujeres es que si yo no me conozco, si yo no me acepto, si yo no me quiero, yo no puedo amar a los demás. o al menos no sanamente. No sanamente. Hay un tema importante ya en estos minutos que nos quedan. Estamos hablando de una sana sexualidad, es decir, hay una herida también que puede llevarnos a verlo de una manera incorrecta.
pero para sanar hay un proceso de sanidad. ¿Qué herramientas tiene la gente? Alguien nos puede estar escuchando y dice, pero ¿qué hago yo para corregir, para sanar hacia esa dirección? Básicamente considero que el estar en contacto conmigo me va a ayudar a sanar, porque cuando hay heridas, por ejemplo, la herida del abuso, a mí me vendieron que fue mi culpa, que yo fui la que provoqué. En realidad eso es así. Cuestionémonos, no tengamos temor a cuestionarnos. ¿Es importante buscar ayuda? Por supuesto que es muy importante buscar ayuda y dentro de esta ayuda tenemos que trabajar en la parte espiritual, tenemos que trabajar en la parte emocional, ¿verdad? Es básico para poder sanar. Bien, esperamos haber sido de una enorme ayuda precisamente en el tema de la sexualidad, que usted pueda construir una sexualidad plena, placentera, íntegra, a partir de emociones y de vínculos cada vez más sanos. Un placer haberlos tenido con nosotros. Gracias, Janina, por habernos acompañado. Gracias. Y nos despedimos, Dani, de un programa más de Nunca es Así Tarde. es. Nos vemos, si Dios lo permite.